Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el horario en el que se oiga o se vea este video. Bueno, somos participantes del curso de Mímesis de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este caso, quien les habla, Fabio Mosquera, y en representación de mis compañeros de grupo, compuestos por Carla Campos, Cristian Garzón, María Molina y Eliodoro Yatacua. En esta ocasión estamos aquí para compartir el proyecto de convivencia escolar y argumentación filosófica. Este es un proyecto que se lleva a cabo con base en una problemática cuya génesis opera, digamos, en una institución educativa. Los contenidos que vamos a presentar a continuación son la metodología en la fase uno, la metodología en la fase 2, fase 3, fase 4 y a su vez sus resultados de las mismas fases más las conclusiones. A manera de introducción, pues se tiene que, es un proyecto que en su contexto general podemos decir que la convivencia escolar y, y la argumentación filosófica necesaria para la institución educativa técnico incidente, que es la institución en la cual se realiza o se llevó a cabo este proyecto, eh, tiene unas características bien importantes porque es allí donde se presentan problemas de intolerancia, problemas de irrespeto, problemas de esa no convergencia entre los estudiantes, y es allí donde la participación del diálogo socrático y la estrategia del ABP toman un sentido bien importante para llevar a cabo, digamos, la mejoría de estos ambientes escolares. El proceso se dio en distintas fases, perdón. La fase de diagnóstico, que fue reconocida como la fase 2, la fase de intervención con las diferentes iniciativas que se gestaron desde el grupo, que fueron la intervención de ABP y el diálogo socrático. Posteriormente, antes de esta fase tuvimos la fase 4, que fue una fase de simulación y mímesis, donde nosotros tuvimos la oportunidad de entrar a la plataforma de la UNAD y realizar una serie de prácticas simuladas que son bien importantes para entender cuál es la labor docente y cuáles son, digamos, los tópicos que tiene que abordar un docente frente a diferentes problemáticas, y también los objetivos generales del proceso investigativo. Dentro de la metodología de la fase 2, entonces nosotros hablamos de un diagnóstico cualitativo de la observación en el aula y de la identificación de la problemática, de los problemas de convivencia y argumentación. Entonces, dentro del espectro cualitativo, lo que se hace es una observación directa en el aula. Allí se pueden experimentar las diferentes situaciones que se suscitan en la misma, donde se puede ver pues que hay una serie de intervenciones por parte de los estudiantes en las cuales se nota que hay incomprensión, que no se tiene de alguna forma una tolerancia por el otro, que no se respetan las, las dinámicas del pensamiento del otro. Y es allí donde se busca entonces interactuar a través de los argumentos filosóficos y a través de la práctica, digamos, de la mímesis, en este caso basada en el diálogo socrático, la búsqueda de la solución o la mitigación de estos problemas. Podemos decir que las instituciones como tal tienen unos documentos institucionales, valga la redundancia, en los cuales eh, ellos plasman, digamos, todos los procederes o los protocolos que se llevan a cabo con el fin de mantener una convivencia sana. Y dentro de esos documentos tenemos manuales de convivencia
y el PI, que son documentos donde está, digamos, consignado todo lo que hay en materia tanto de convivencia, tanto de respeto, como de prácticas institucionales que están alineadas con la normativa de Colombia para las instituciones educativas. Dentro de las observaciones en el aula también se ven pues las dificultades de la interrupción, en las burlas, el irrespeto, la baja argumentación, donde esto crea un ambiente que no es el apropiado para el aprendizaje, no es un ambiente en el cual se pueda desarrollar pensamiento crítico y diálogo estructurado. Y este diagnóstico es donde se revela la urgencia de renovar las prácticas pedagógicas, porque también la labor docente es muy importante para llevar a cabo, digamos, eh, la, el alcanzar dichos objetivos. Dentro del contexto también analizamos las dificultades de la convivencia, la baja participación, la escasa argumentación, y digamos que este motivo hace que tanto el ABP como el diálogo socrático sean fundamentales para la mitigación de estas situaciones. En la metodología de la fase 3, entonces tenemos la aplicación del ABP y el diálogo socrático, la observación participante y el análisis documental, que es una de las prácticas que se hacen como para llevar a cabo eh, eh, la interpretación de los resultados, ¿no? El aprendizaje basado en problemas y el diálogo socrático son herramientas capaces de generar interacción real y análisis profundo. Cuando uno empieza a utilizar estas herramientas, eh, hay un cambio gradual, digamos, en la forma como el estudiante percibe el aula de clase y en la forma como el estudiante percibe su entorno. De este modo, el estudiante entonces empieza a tener una disposición mayor a la interacción, no solamente al sentimiento de por qué no respeto a mi compañero, sino que ya comienzo a interiorizar para saber qué es lo que realmente está sucediendo y ya empiezo a filosofar de tal manera que puedan llegar esos espacios de reflexión en los cuales yo pueda respetar la opinión de mi compañero o respetar la forma de ser de mi compañero, incluso aunque no lleguemos a compartirla en un momento determinado. Como investigador, la observación participante nos permite integrarnos de manera activa al ambiente escolar para comprender desde adentro las dinámicas relacionales. Esta es una labor que está transversalizada, digamos, en el espectro de lo que es la labor docente. El docente tiene que estar en la capacidad de entender esos contextos de aula y aún más allá, entender estos contextos que son extracurriculares y que de alguna manera inciden en la manifestación de estas conductas en el aula. Cuando hablamos de análisis del PI y de los planes de estudio, tenemos que entender que eso nos permite a nosotros comprender el marco pedagógico. Digamos que de alguna manera el estudio de estos documentos nos ayuda a identificar las coherencias y tensiones entre lo que la institución promueve y lo que realmente ocurre en el aula. El hecho de que estos documentos existan dentro de un proceso educativo y dentro de una institución pone de relevancia que no deberían de existir estas situaciones de irrespeto, no deberían de existir estas situaciones de mala convivencia dentro del aula de clase. En la fase 4, pues la fase 4 fue donde ya empezamos nosotros a tener las prácticas simuladas y la evaluación de las prácticas pedagógicas y la reflexión crítica del docente estudiante.
Bueno, a decir verdad, las prácticas pedagógicas para nosotros han sido de gran relevancia y de mucha importancia, ya que allí nos enfrentamos también a una serie de casos problemas en los cuales nosotros pudimos entender cómo funciona la toma de decisiones dentro de un proceso educativo y dentro de una institución educativa, donde una de las características principales que hay dentro de las prácticas simuladas a razón de encontrar soluciones a los problemas allí planteados tiene que ver con la capacidad que tenemos como docentes de ser inclusivos en la toma de decisiones. No podemos estar dentro del aula de clase y comportarnos como una rueda suelta o ser, o ser personas solitarias, docentes solitarios que toman decisiones basadas de pronto en criterios personales, sino que hay un marco de referencia que está estipulado a través de los documentos institucionales, pero a su vez también hay una cadena de mando y a su vez hay una integración de todas las partes que se involucran, no solamente dentro del espectro curricular, sino también dentro del espectro extracurricular, porque en muchas de las observaciones que vimos durante la práctica simulada, nosotros pudimos darnos cuenta de que la comunidad hay que integrarla al espectro institucional. Nos dimos cuenta de que es imprescindible entender cuáles son las realidades extracurriculares de los estudiantes, con el fin de nosotros poder entender esas realidades, poder adaptarnos también a ellas, de alguna manera poder mitigar esas situaciones que están haciéndole mella al aprendizaje o a la conducta del estudiante. En cuanto al tema de la evaluación de las prácticas pedagógicas, podemos decir que la evaluación de la práctica pedagógica nos permite analizar críticamente cómo enseña el docente, qué metodologías emplea y qué efectos genera el aprendizaje y la convivencia. Es una responsabilidad para nosotros como docentes tener la capacidad de transmitir el conocimiento, no de la manera tradicional, ya salir de ese espectro donde el estudiante simplemente es un receptor de conocimiento y empezar a meternos en el espectro donde el estudiante es constructor de su conocimiento, ese modelo constructivista donde el docente es un facilitador, pero donde el docente también aprende de las vivencias y de las experiencias que suceden en el aula de clase. Por último, la reflexión crítica docente-estudiante. La frase reflexiva permite analizar la práctica docente mediante técnicas de simulación y mímesis, donde los estudiantes observan y producen actitudes filosóficas, lo que estaba hablando anteriormente, de que estas prácticas nos permiten a nosotros entender cómo funciona todo el esquema, todo el marco, toda la estructura de la toma de decisiones dentro de la institución, dentro del aula. Esta metodología evidencia que el ejemplo del docente influye directamente en la conducta del grupo. Claro, un docente que tiene un buen manejo, un docente que prepara su clase, un docente que tiene la capacidad para motivar a los estudiantes a aprender algo nuevo, pues es un docente que es capaz de fomentar un ambiente propicio para que se lleven a cabo las diferentes aprendizajes y las diferentes construcciones de conocimiento. Como resultado, bueno, los hallazgos principales en la fase 2 podemos analizar de que a través de la intervención del docente en el marco del proyecto o a través de la intervención de los investigadores del proyecto, uno puede ver que cuando llega a interactuar con los estudiantes y cuando uno muestra una metodología diferente y lo saca del espectro de lo tradicional, usted puede ver una mejoría, usted puede ver una integración más entre los estudiantes, usted puede ver una participación, que eso en principio es un buen inicio. Eh, Allí se puede ver también a qué grupo se le dificulta más el pensar de forma crítica,
cuáles son los estudiantes que tienen más destreza, cuáles tienen la capacidad de expresarse de una forma más fluida y mejor, etcétera, etcétera. Los avances observados en el resultado de la fase 3, a medida que uno va interactuando con los estudiantes y va mostrando como el horizonte pedagógico al cual uno quiere llegar, uno comienza a captar la atención del estudiante, comienza a hacer ese acompañamiento para que la reflexión vaya pasando de lo superficial a lo profundo, y pues esto simplemente decanta en relaciones con mayor escucha y respeto, en una mejoría en la argumentación y en un alto aumento de oportunidades en el tema de la participación activa y en el tema del diálogo. Dentro de lo que nosotros pudimos ver en la simulación, analizamos la importancia de la empatía. ¿Por qué? Porque la empatía me permite a mí ponerme en el lugar del otro, pero también me permite a mí ver las cosas como las ve el otro. Por eso es importante que todos los procesos de toma de decisiones estén marcados dentro de una interdisciplinariedad, con el fin de que no hayan gaps o espacios por llenar que representen una ruptura en el marco pedagógico o que representen una ruptura en el horizonte pedagógico. Eh, la necesidad de contextualizar. El aprendizaje de hoy en día tiene que ser un aprendizaje que impacte la realidad del estudiante, tanto dentro del aula como fuera del aula. Y para eso hay que entregar un conocimiento que esté contextualizado, es decir, un conocimiento que, que pueda ser aplicado en las diferentes realidades que el estudiante afronta, que es uno de los retos más importantes que tiene la educación hoy en día. Y el desarrollo de actitudes filosóficas que para la construcción de un ciudadano que tenga esa prestancia para dar de sí a la sociedad, se requiere un ciudadano que sea crítico y que sea reflexivo. Y estas dos actitudes, pues, son actitudes que pertenecen a la rama de la filosofía como madre de todas las ciencias y que se han ido diseminando, pues, obviamente, en las diferentes ramas. Como conclusiones, tenemos que el aprendizaje basado en problemas y el diálogo socrático fortalecen la convivencia. Es una invitación a mirar el conflicto no como algo que haya que satanizar o que haya que erradicar con metodologías que no generen mucho cuestionamiento y mucho aprendizaje, sino que el conflicto es una oportunidad para llegar a diálogos profundos, para llegar a argumentaciones críticas y reflexivas. La mímesis potencia la reflexión ética, porque cuando utilizamos la mímesis como ese método para introducirnos en la realidad, no solamente docente, sino también estudiantil, pues creamos una mayor cercanía y esto pues simplemente permite que la reflexión, los espacios de reflexión lleguen con mayor rapidez. Y por último, la evolución positiva entre fases. El hecho de ir llevando esto de un palmo a otro palmo, pues permite poder analizar claramente cuáles son los avances que se van teniendo y cuáles son las cosas en las que se puede ir reforzando. Sin más, se les agradece por la atención en esta presentación y nos vemos en una próxima entrega.